¿Qué tal? Hola, buenas noches. Pues estamos aquí en el segundo cafecito para mujeres, donde la principal intención es poder compartir contigo eh, conceptos, fundamentos de la palabra de Dios y especialmente en este tiempo hacer crecer nuestra fe. Eh, si hay un fundamento súper importante en nuestra vida como cristianos es precisamente la fe. Y quiero comenzar este tiempo leyéndote una cita bíblica que pareciera estar hecha especial para este tiempo que estamos viviendo de manera global en todo el planeta. Y fíjate lo que dice esta cita de Primera de Pedro 5:8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí? Y aquí quiero hacer esta acotación, porque cuando uno piensa en un león rugiente buscando alrededor a quien devorar, los leones cuando cazan, ellos siempre estudian a la manada, estudian a quien va a ser su presa y siempre buscan al más débil o al más viejo o al que quizás está enfermo. Entonces, espiritualmente hablando, el enemigo siempre está buscando a quien está más debilitado en la fe para poder hacer presa, hacerlo su presa. Y luego aquí, en este mismo versículo de Primera de Pedro 5:8, dice, al cual resistimos firmes en la fe. O sea, la forma en que nosotros vamos a resistir la adversidad, ¿verdad? Es estando firmes en la fe. Y luego dice algo que suena a un poco de consuelo, porque dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y precisamente en este tiempo estamos viviendo esta pandemia y aunque esto es una realidad, que todos los seres humanos de alguna manera u otra sufrimos las mismas cosas y sobre todo nos enfrentamos a desafíos, a problemas, a conflictos, a adversidades. Lo que la palabra de Dios acá nos está diciendo es que se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Y específicamente, pues ahora lo vemos cumplida esta palabra con algo que está afectando a todo el planeta y que nos está haciendo a todos que nuestros planes, que nuestros proyectos o que nuestra forma de vida esté sufriendo un gran cambio, ¿no? Estamos enfrentándonos a algo que no estábamos nosotros como seres humanos y como cristianos preparados, no siquiera imaginábamos estar el 31 de diciembre dándonos los abrazos, deseándonos lo mejor y no sabíamos que para mediados de marzo en nuestro país las cosas iban a cambiar tan drásticamente. Y después en el versículo 10, continuando en esta misma cita, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Fíjese qué bello lo que dice aquí. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, o sea, es un poco de tiempo, esto es corto, dice, ese mismo Dios, nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Entonces, si tenemos que tener una convicción y una certeza, es que después de esto, después de este tiempo y de que hayamos padecido, dentro de este poco tiempo que el Señor está poniendo aquí, vamos a salir perfeccionados, afirmados, establecidos, fortalecidos. Esa es una convicción que debemos de tener. Sin embargo, como todo en la palabra del Señor nos muestra que Él da sus promesas, Él da sus bendiciones y que siempre nos da a los seres humanos un privilegio que nadie nos puede robar, que es el libre albedrío para decidir qué quiero escoger, ¿verdad? Él dice, te presento el bien y te presento el mal, escoge. Te presento a las maldiciones y te presento a las bendiciones, escoge. O sea, cada uno de nosotros tenemos esa libertad que el Padre nos dio para decidir entre estas opciones, ¿verdad? Y entonces aquí, hace unos días me llegaba un video que me hacía precisamente reflexionar
y que me parecía muy bueno para poder compartir con ustedes, que estamos viviendo muchas cosas similares y a la vez distintas. Y me pareció que la manera en que lo explicaba el video que te vamos a presentar ahorita, que dura 3 minutitos, explica muy bien o refleja muy bien lo que estamos viviendo en este tiempo de manera similar, pero a la vez de manera muy distinta. Entonces, ¿qué te parece si me acompañas a que lo veamos? Escuché que todos estamos en el mismo barco, pero no es así. Estamos en la misma tempestad, pero no en el mismo barco. Tu barco tiene unas condiciones y el mío puede tener otras muy diferentes. Para algunos, la cuarentena está óptima. Momento de reflexión, de reconexión, suave, en chanclas, con un whisky o un té. Para otros, esto es una crisis desesperante y un momento de gran angustia. Para algunos, una paz, un tiempo para el descanso, unas vacaciones. Para otros, una tortura. ¿Cómo voy a pagar mis cuentas? Algunos están ocupados en elegir series de televisión, nuevos aprendizajes y leer varios libros. Otros están preocupados por el pan para el final de semana o si los fideos alcanzan para unos días más. Algunos están en el home office de su casa campestre. Otros están revolviendo basura o rindiendo el mercado para sobrevivir. Algunos quieren volver a trabajar porque se les está terminando el dinero. Otros quieren matar a aquellos que rompen la cuarentena, pues su caso o familia cercana es población de alto riesgo. Algunos necesitan romper la cuarentena para hacer cola en los bancos y sacar un préstamo, o para ir donde un amigo que les va a facilitar un dinero. Otros critican las decisiones que se toman y emiten 1000 comunicados con información sin verificar. Unos tienen fe en Dios y esperan sus milagros durante este 2020. Otros dicen que lo peor está por venir. Entonces, amigos, no estamos en el mismo barco. Estamos pasando un momento en el cual nuestras percepciones y necesidades son completamente distintas, y cada cual saldrá a su manera de esa tempestad. Algunos con el bronceado de la piscina, otros con cicatrices en el alma. Por tales motivos evidentes y por otros invisibles, es muy importante ver más allá de lo que se ve a primera vista. No solo mirar, pero más que mirar, ver. Ver más allá del partido político, más allá de la religión, más allá del género, del estrato social y del propio ombligo. No menosprecies el dolor del otro si tú no lo sientes. No juzgues la buena vida del uno, no condenes la mala vida del otro. Simplemente nadie es juez. No juzguemos tanto a aquel que pide porque le falta, como a aquel que no apoya porque creemos que le sobra. Por ello sostengo, estamos en barcos distintos, cada uno capeando la tempestad a su manera. Por eso, permitamos que cada cual navegue su ruta con todo el respeto y la dignidad que le corresponde a sus decisiones. Ánimo a todos y los mejores deseos en tu dirección para reflexionar. Todos somos habitantes de esta tierra. Y como puedes ver, este video a mí me hacía reflexionar mucho en esta realidad donde cada uno de nosotros, estando en la misma tormenta, no estamos en el mismo barco. Y es distinta la manera en que cada uno de nosotros estamos pasando esta crisis, esta pandemia, este confinamiento. Y inclusive cada país está viviéndolo también de manera diferente. Hay países que han tomado políticas totalmente opuestas al respecto y resultados también diferentes con respecto a la cantidad de personas que se han infectado o no y la cantidad de personas que han salido adelante. En esta diversidad yo quisiera unificar cómo la estás pasando tú. ¿Qué significa para ti en este tiempo
qué te trae esta pandemia o qué ha traído a tu vida esta pandemia. Y platicaba yo con una persona precisamente el día de hoy, y me decía, bueno, yo quisiera escribir todas las cosas buenas que esta pandemia ha traído a mi vida, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en el caso mío, pues es tener a mi hija en casa, ¿no? Eso ha sido algo bueno porque pues, al cerrar la universidad, pues ella está ahora con nosotros y eso es algo para nosotros bueno. Sin embargo, esto puede estar significando para ti también y para mí cosas muy diferentes a las que esperábamos. O sea, lo que sí es una realidad es que todos nos estamos enfrentando a cambios. Hay personas que dicen que lo único cierto que tenemos en la vida es la muerte. Yo creo que más allá de eso, lo que verdaderamente todos tenemos por cierto y seguro es que la vida representa cambios y que un constante cambio y un constante desafío y que solo las personas que han podido desarrollar una gran capacidad de adaptación al cambio, que los permite transformarse, renovarse, reinventarse, han podido trascender estas grandes tormentas, ¿no?, que la humanidad ha tenido. Y hablando de la que estamos viviendo nosotros hoy aquí, la pregunta sería, ¿cómo estás viviendo tu tormenta y qué es lo que tú estás esperando de este tiempo y de qué manera va tu barca, ¿verdad? Este video me hacía reflexionar en el versículo de Marcos 4:37, cuando Jesús estaba con los apóstoles en la barca y dice la escritura que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas de la barca de tal manera que se anegaba y él estaba, o sea Jesús, en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron los discípulos y le dijeron, maestro, ¿no?, con toda la desesperación que implica estar en medio de una tormenta, ¿no tienes cuidado que perecemos? Entonces, esto que les pasó a los apóstoles en muchos momentos de nuestra vida nos puede estar pasando a nosotros o nos ha pasado o nos puede estar pasando ahora, que nos sentimos tan amenazados, tan vulnerables, con tanta incertidumbre, que de pronto pudiéramos estarle preguntando a Jesús, bueno, ¿no tienes cuidado de nosotros? Estamos en medio de esta tormenta, quizás se está hundiendo mi negocio, quizás las fuentes de ingresos se están cerrando, quizás hay familias que están batallando con áreas de salud que en esta época se han agravado. Yo creo que las crisis, las tormentas, son como el dinero, ¿verdad? Dice la gente, es que el dinero lo cambió. Y no, lo único que hizo fue evidenciar lo que realmente había, ¿no? Entonces, una crisis o una tormenta no es que nos cambie, pero sí evidencia de lo que estamos hechos, sí evidencia lo que hay adentro de nosotros y también nos enfrenta a nuestros más grandes miedos. Entonces, yo creo que algo que es similar en todas las familias, cristianas o no, o con fe en Dios o no, es que estamos viviendo incertidumbre, estamos viviendo tiempos donde decimos, ¿y esto cuándo se va a acabar? ¿Y esto será verdad? ¿Y esto será mentira? ¿Qué tanto es información manipulada? ¿Qué tanto hay verdaderamente de realidad en las cifras? Y finalmente estas preguntas que quizás ni tú ni yo pudiéramos resolver y contestar con toda certeza el día de hoy, lo que sí es una realidad son los sentimientos que tenemos y los pensamientos que los generan y que por lo tanto lo que significa esta pandemia es crisis y a la vez oportunidad, es ver realmente qué está pasando en mí, qué está aflorando, qué está saliendo a la luz, cuántos problemas familiares, cuántos conflictos están desarrollándose y cada una de estas cosas van a hacer que el resultado de al final de esta tormenta, cómo vamos a salir. Nosotros como cristianos, con el fundamento de la palabra de Dios, sabemos, y en esta cita que estamos tomando como base, que es primera de Pedro 5:8, donde dice en el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, nos va Él mismo, ese mismo Dios, nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Entonces aquí es muy importante la mirada, la forma en que nosotros estamos mirando esto. ¿Es un hoyo o es un túnel? Porque cuando nosotros miramos las cosas como un hoyo, pues sentimos que estamos así, ¿verdad? Hasta el fondo. Pero si lo vemos como un túnel, sabemos que tenemos que encontrar una salida.
Y así es como Dios quiere que veamos esto, porque su palabra nos enseña que Él nunca nos da una prueba sin que nos dé juntamente con ella no solo la fortaleza para soportarla, sino también la salida. Entonces, cada vez que nosotros buscamos y profundizamos en la palabra de Dios, lo único que hacemos es encontrar dónde poner la mirada y saber que vamos a estar bien, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos dice que todas las cosas obran para bien a los que amamos a Dios. Entonces, si tú estás junto conmigo amando a Dios y buscando cada día tener una relación con Él más fuerte, porque también esta crisis, esta situación que estamos viviendo está evidenciando qué tan fuerte era nuestra relación con Dios antes de y qué tan fuerte lo está haciendo ahora, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra fe? Eso es básicamente lo que sale a la luz, y esa fe nos está de alguna manera presentando dos caminos, como siempre. Y aquí tenemos otra vez el ejercicio del libre albedrío. Tenemos que tener, cuando nosotros nos enfrentamos a lo desconocido, sabemos que viene frustración. ¿Por qué? Porque los planes que teníamos cambiaron, porque las expectativas que teníamos, precisamente hoy me decía una persona, pues que su hija se graduaba este año, así que precisamente, y mañana era la graduación, por lo tanto, pues la realidad contra la expectativa está siendo totalmente diferente. Inclusive, ella estaba buscando hacer sus prácticas en este tiempo. Y sus prácticas eran con unas personas de edad mayor, había que estar con ellas porque su carrera así le pedía ese servicio social, y resulta pues que obviamente por esta situación la gente mayor no puede estar en contacto con mucha gente y fue cancelado ese proyecto de su recta final de universidad. Pero fíjese la sorpresa, resulta que donde se está pidiendo mucha ayuda y mucha necesidad es en las áreas psiquiátricas, porque los niveles de ansiedad, de frustración, de miedo, de necesidad de medicamentos para controlar esos sentimientos, pues está en aumento. Y entonces ahí es donde está terminando este servicio social, en un área psiquiátrica, donde están trabajando precisamente el aumento, ¿verdad?, de la gente que está sufriendo mucha ansiedad y mucha frustración y mucho miedo. Ahora bien, vamos a la definición de qué es frustración. Frustración es la imposibilidad de gestionar una necesidad o un deseo, ¿sí?, y que me provoca un sentimiento de tristeza, de depresión o decepción, de desilusión ante esa imposibilidad que no puedo alcanzar. Este sueño que yo tenía, este negocio, este proyecto, esta graduación, ¿verdad? Quizás esta boda, hay personas que tuvieron que cancelar sus bodas o sus fiestas de aniversario. Entonces, esta imposibilidad a todos nosotros, los seres humanos, nos está enfrentando a lo que se puede definir como frustración y también lo que se puede definir como temor. Es como lo que sigue, ¿verdad? La consecuencia de, y viene como que todo entremezclado, que esta definición de frustración nos identifica mejor este sentimiento, que nos da tristeza, decepción y o desilusión. Y aquí es donde vuelvo al punto de la fe y vuelvo al punto donde cuando nosotros nos sentimos enfrentados al temor, la palabra del Señor nos explica, ¿verdad? En muchísimos versículos nos habla de que no tengamos miedo, que seamos valientes, y que por lo tanto aquí significa que el miedo es algo que los seres humanos sentimos, pero que la palabra de Dios nos dice: sé valiente, esfuérzate y trasciéndelo. Y en primera de Juan 4:18 nos dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, cuando nosotros vemos esta definición, que en el amor no hay temor, o sea, es algo que no existe en el amor, y que cuando estamos viviendo ese perfecto amor,
solito ese perfecto amor echa fuera todo temor de nuestras vidas. Y viene aquí una advertencia, ¿no? Y en una advertencia que yo lo entiendo como un entre paréntesis, porque dice, porque el temor lleva en sí mismo castigo, ¿verdad? De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, primero que nada, yo creo que hay que reconocer nuestros sentimientos. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer como seres humanos. Dios nos hizo como seres con sentimientos, con emociones. El cuerpo y duele, ¿verdad? Y esos sentimientos, primero que nada, cuando nosotros nos permitimos reconocerlos, nos permitimos ir con Dios y decirle, sí lo siento, tengo temor y necesito ser perfeccionada en tu amor para que este temor se vaya y no haya en mí la consecuencia del castigo que le corresponde a tener temor conforme a 1 de Juan 4:18. Y otra de las cosas que yo quiero compartir contigo esta noche, para que tú, la intención, ¿verdad?, de este cafecito, de donde la palabra fe está inmersa en mayúsculas, y espero que pues estés disfrutando algún cafecito por esta hora, para mí descafeinado, porque si no, no dormiría, y puedas salir fortalecida en fe. Y este proceso nos haga a cada uno de nosotros y de nuestras familias y de nuestro entorno hacer que las palabras y las promesas que Dios tiene sean cumplidas en cada uno de nosotros. ¿Por qué tienes el libre albedrío de dejarte llevar por tus emociones, por dejarte caer en un hoyo, en una espiral de, ahora sí, como dicen, en caída libre? Y si damos rienda suelta a todo eso, pues vamos a contaminar a todos los que están a nuestro alrededor, y no tan solo eso, nos vamos a perder de las promesas de Dios. Porque dice la Escritura que la fe va a ser probada. O sea, si tú tienes fe, y yo tengo fe, también otra certeza que tenemos que tener es que esa fe es probada. Dice 1 Corintios 3:13, la obra de cada una será manifiesta porque el día la declara. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, o sea, lo que tú te dediques, lo que tú hagas, tu matrimonio, tus empresas, tu relación con tus hijos, con tu familia, contigo mismo, va a ser probada. Dice, cualquiera que ésta sea, dice, el fuego la probará, y si permanece la obra que alguno sobreedificó, recibirá recompensa. Entonces, nuestra vida es probada, nuestra fe es probada, y nos hace reflexión 1 de Pedro 1:7, cuando nos hace ver que la fe es más valiosa que el oro. Si algo que tenemos que tener nosotros los cristianos como convicción es que somos gente millonaria. O sea, conforme tengamos una fe fuerte, dice la Escritura en 1 de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. O sea, si el mismo oro tiene que pasar por fuego para poderse purificar y poderse subir de valor, cuanto más nuestra fe, que dice aquí que es mucho más preciosa. Entonces somos más que millonarios al saber que tenemos esa fe valiosísima que está siendo probada no solo en este tiempo, sino cada día de nuestras vidas. Pero ahorita podríamos decir que al estar en una tormenta tan clara y tan evidente como la que estamos viviendo ahorita, porque nos desafía a estos sentimientos de frustración, de miedo, de desilusión y de desánimo, dice 1 de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. O sea, es una orden y a la vez es una frase de motivación que te dice pelea, ¿no? Pelea esta batalla de la fe y no dejes que tu fe te sea arrebatada, y mucho menos permitas que tu fe te sea menguada, te sea disminuida, ¿verdad? Hay una cita aquí en el Salmo 27:13 que dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Para mí es una de mis citas favoritas que me ha sostenido muchas veces, y el saber que esto es una realidad, y tú puedes decir, hubiera yo desmayado si no creyere realmente que voy a ver la bondad de Dios en mi vida, en mi tierra, en mi casa, en mi familia, en mis finanzas, en mi empresa, en cada área de tu vida, porque la tierra de los vivientes es aquí.
O sea, tenemos nosotros una dualidad de promesas, promesas para cuando lleguemos a la vida eterna y promesas para vivir aquí en esta tierra y ahora. Entonces, eso es muy importante saber que aún en medio de cada tormenta, de cada crisis, de cada situación adversa, podemos nosotros experimentar ese reino de los cielos que Él nos ha prometido. Y hoy quiero desafiarte y llevar tu fe, o sea, si habláramos de un gimnasio sería como llevarte a un entrenamiento, pero hablando de nosotros, de este don que nos ha sido dado, porque es un don tener fe, y a todos nos fue dada una porción. Entonces, que la porción que te fue dada la puedas fortalecer, la puedas ejercitar, la puedas agrandar. Y te lo quiero hacer con esta pregunta estilo desafío. ¿Cuál ha sido o cuál es hoy tu plan, tu proyecto o tu anhelo más imposible? ¿Cuál es ese sueño que por el tiempo que ha pasado, por el tiempo que has esperado, porque no se ha dado aún, tú ya lo has dado casi por muerto o por olvidado? Hay muchas cosas, yo tengo varios sueños que conforme ha pasado el tiempo, he llegado a veces a creer pues, que ya no es el tiempo de que se cumplan, o que quizás ya no están en el corazón de Dios. Pero hoy precisamente el Señor me recordaba que esto es sumamente importante, especialmente en tiempos de crisis y de tormentas, que podamos tener nosotros la necesidad de levantar nuestra fe. Dice Romanos 1:7, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, el Evangelio se revela a nuestra vida por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces nosotros necesitamos que vivir, y vivir con toda la extensión de la palabra va ligado totalmente a tener una fe firme y una fe en constante crecimiento. Hebreos 10:38 lo repite, dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Vamos a apagar el ventilador. Entonces, esta parte es así, yo te pediría que la subrayaras en Hebreos 10:38, porque aunque te afirma que por fe vamos a vivir, también nos da aquí una advertencia donde nos dice, y si retrocediere, o sea, si tu fe mengua, si tu fe se va para atrás, no agradará a mi alma. Y sabemos que la Escritura también dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? De modo que el que se acerca a Él, dice, crea que le hay. ¿Que le hay qué? Lo que espera. Que le hay esos sueños, que le hay ese anhelo de tu corazón que quizás ya has dado por muerto, que ese es el desafío que yo te quiero presentar hoy, que lo resucites y que le inyectes fe y decir y saber que el Dios de los imposibles, el Dios al cual esta pandemia no lo tomó por sorpresa, a ti y a mí quizás sí, pero a Dios no. Él sabía perfectamente lo que iba a pasar y sabe lo que va a pasar adelante. Y sabemos los que amamos a Dios que esos pensamientos son de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. Por eso es tan importante definir qué es lo que tú y yo estamos esperando. Y por eso puedas hacerte esta pregunta y contestarla. ¿Cuál es tu proyecto, tu plan, tu anhelo, tu sueño, tu empresa o tu familia, en el área que sea, que hoy estás viendo más lejano, menos factible, más imposible? Y que ese lo pongas de nuevo en tu corazón, lo pongas de nuevo en las manos de Dios y lo quieras inyectar de fe. La palabra del Señor está llena de promesas, y yo te quiero recordar ahorita 3 rapidísimamente. Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Si uno de mis sueños es poder viajar por todo el mundo y ver lo maravilloso de la tierra que Dios ha hecho. Me parece que para donde mire uno a ver su creación, pues Él dijo cuando la terminó
que era buena, pero yo digo que es espectacular. Entonces, cuando tú miras el cielo, el mar y la naturaleza completa, no puede uno más que maravillarse de su creación. Y él dice que el cielo y la tierra pasarán, pero ni siquiera una tilde de su ley va a pasar sin que se cumpla, ¿verdad? Lucas 21:33 te lo vuelve a reafirmar. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, tu promesa, tu sueño, tu proyecto, tu anhelo, ahí está en Él. Y para Él no hay imposibles, no importa el tiempo que has esperado, no importa lo que has pasado, no importa qué tan fuerte está la tormenta, no importa si tu barco está muy pequeño y se siente más fuerte, o quizás estás en un superyate y bueno, pues nada, la estás disfrutando muy bien. Lo que sí estoy segura es que tienes la oportunidad de que en medio de esta tormenta salir afirmado, arraigado y fortalecido en su fe. Y quiero terminar este tiempo con esta pregunta que el cielo se hace. Y es una pregunta que a mí, desde que la leí, siempre me ha confrontado, porque es una pregunta que se hace el cielo y específicamente se la hace Jesús y el Padre, porque dice Lucas 18:8. Pero, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, el cielo se pregunta si la humanidad, cuando pasa tantas cosas, tanta adversidad, podrá seguir teniendo fe en Dios. Y la pregunta con la que quiero también cerrar ese tiempo es que si hoy fuera ese día en que viniera el Hijo del Hombre, ¿cuánta fe hallaría en ti? O sea, ¿cuál sería la respuesta que tú le darías a la pregunta que Él hoy se está haciendo? Si cuando Él venga, si cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en ti? Dice en la tierra, pero es evidentemente en cada uno de nosotros, su creación, sus hijos. Y de pronto te confronta porque dices, bueno, ¿cuánta fe tengo? Y no es que, y quiero diferenciar y aquí hacer mucho énfasis, es que no estoy hablando de que tengas fe en Dios, porque dice la Escritura que aún el diablo cree en Él y tiembla. Entonces, el punto aquí no es que tengas fe en Dios, sino que tengas fe en sus promesas, que tengamos fe en sus palabras. Esa es una gran diferencia entre nosotros y el diablo, porque el diablo también cree en Dios, inclusive tiembla. Entonces, el desafío nuestro, ¿verdad? Y esta pregunta, o sea, esta cita a mí todavía me confronta todavía más, cuando lees el contexto en el que está puesta Lucas 18:1. Lucas 18:1 está puesta en el contexto de la parábola de la viuda y del juez injusto. Y es bien fuerte cuando Dios te presenta sus ideas de esta manera y te dice, esta era una viuda que se presentaba ante un juez injusto. Y era tanta su insistencia, tanto lo que lo molestaba, tanto lo que lo importunaba, ¿verdad? Donde aquí Dios está hablando de que no paremos de orar y no paremos de esperar en Él, ¿verdad? El cumplimiento de nuestras peticiones, el cumplimiento de nuestras necesidades. Ella sabía que el juez le podía hacer justicia. Ella lo tenía muy claro, esta viuda. Y por eso lo importunaba. Dice la Escritura que siendo él un juez injusto, que no tenía temor de Dios ni de los hombres, dado el hartazgo de la insistencia de ella, le hizo justicia. Entonces él nos dice a nosotros que si no tardará él en contestarnos, si no él va a tener con nosotros muchísima más misericordia y bondad, porque él es un Dios y un juez justo. Y por lo tanto además nos ama. Y el punto es que nosotros a veces dejamos de orar y de pedirle cuando vemos que esos sueños, esos anhelos no se cumplen porque ha pasado demasiado tiempo. Y demasiado tiempo para ti y para mí no es demasiado tiempo para Dios. Él llega siempre en el tiempo perfecto. Pero
nuestra fe va a ser probada por fuego, está siendo probada, no solo en esta pandemia, quiero decirte que ha sido probada todos los días de nuestra vida y también quiero decirte que seguirá siendo probada hasta el último aliento de nuestras vidas porque es algo muy valioso para Dios. Y en este ejercicio, ojalá que en este tiempo de plática te haya podido inspirar a dejarte esta tarea que hacer. Algo imposible para ti que le puedas demandar al Dios de lo imposible. Algo, ese sueño que dices, no, esta persona, imposible que cambie. Esta circunstancia, no. Yo creo que este sueño ya no se va a lograr, ya es demasiado tarde. No sé cuáles sean tus anhelos. Que puedas hacer una lista de esos anhelos muertos o que ya has puesto en el archivo muerto, como hacemos en las oficinas, lo saques y digas, conforme a Lucas 18, persevera en la oración, persevera en creer que Él es galardonador de los que le buscan y que Él está esperándote Él está buscando darte el fin de lo que tú esperas. Él se va a encontrar con tu expectativa, Él se va a encontrar con tu fe y por lo tanto aquí es donde pueden ocurrir cosas maravillosas en medio de una tormenta. Yo creo que en medio de esta tormenta no podemos esperar a que termine, tenemos que esperar a que en medio de ella nos ocurran cosas maravillosas, porque Jesús está en la barca de cada uno de nosotros, igual que estuvo con los apóstoles, y entonces Él, probando la fe, aún así ordena que haya paz en medio de esa tormenta y calma las aguas y calma las tempestades y los vientos para que cada uno de nosotros podamos llegar a nuestro feliz destino. ¿Y cuál es el feliz destino? Tú y yo tenemos distintas barcas, estamos viviéndolo de manera diferente. ¿Qué es nuestro momento presente? Es también todos los sueños y los proyectos que no se están ahora pudiendo realizar por la circunstancia que ahorita estamos viviendo. Tenemos una misma tormenta, barca distinta, misma tormenta, que es la batalla de la fe. Yo quiero ejemplificar que esa tormenta se concentra en la batalla de la fe. Y el mismo destino, con diferentes barcas, pero todos tenemos un mismo destino a dónde llegar. Y yo quiero concentrar esto ya para finalizar en que el destino que tenemos todos los que estamos buscando a Dios, amándolo y queriéndolo obedecer, es la vida eterna y en tanto llega ese día, vivir feliz aquí en la tierra. Y encontrar esa capacidad de ser felices es el gran desafío que tenemos tú y yo. Y recientemente escuché una definición de felicidad que me gustó muchísimo. Y dice que felicidad es la capacidad de estar instalado en el presente, ser consciente de las cosas buenas y malas que tenemos, pero estar totalmente instalados en el presente, disfrutando todo lo bueno que tienes, habiendo sido capaz de superar todos los traumas, todas las crisis, todos los problemas del pasado y mirando con ilusión al futuro. Me gustó la definición porque me pareció muy sencilla, pero muy real. Entonces te la voy a repetir. Es tener la capacidad, felicidad es tener la capacidad de estar instalados en el presente, habiendo superado los traumas del pasado y mirando con ilusión al futuro. Y yo creo que si alguien tiene que mirar con ilusión al futuro, son los que tenemos todas las promesas de Dios en su palabra y las podemos hacer que cobren vida en nuestro corazón, en nuestra mente. No dejar que los sentimientos de frustración, de miedo, de tristeza, de decepción por todo lo que no se ha logrado y de desilusión por todo lo que estábamos esperando y que se ha visto truncado y además que no sabemos cuándo vaya de nuevo a retomarse las cosas y de qué manera. Hay muchas formas de ver este tiempo, pero verlo a través de la palabra de Dios es nuestro lugar más seguro y es donde tenemos el más amplio e infinito universo de posibilidades para que Él pueda mostrarnos esa bondad y esa misericordia y ese galardón que nos espera a los que podemos atravesar este tiempo con fe,
como tú y como yo, porque a todos nos dio una porción de fe. Así que vamos a ejercitarla. Yo te dejo con esa tarea de cuál ha sido el sueño más frustrante que has tenido hasta este momento, cuál es ese anhelo que crees que ya no se va a realizar, y que dejemos que Dios nos sorprenda y nos pueda llevar a un mayor nivel, nos encuentre, no nos lleve, quiero decir que nos encuentre Él con un mayor nivel de fe. Vamos a contestarle juntos, yo te invito a eso, que podamos contestar la pregunta que se hace el cielo. Cuando tú mires el cielo, te podamos responder esa pregunta: ¿si hallará fe en ti y en mí? Que la respuesta sea un rotundo sí. Así que pues muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo de cafecito, resaltando la palabra fe, de mujeres, nuestra segunda emisión o sesión o cápsula, no sé bien todavía cómo le vamos a llamar, pero te espero el próximo lunes a las 8 de la noche con la misma intención de ayudar a fortalecer tu fe y a llenarte de ilusión y de expectativa por el futuro brillante que nos espera. Así que Dios te bendiga, que la pases muy lindo, que pases linda semana. Nos vemos dentro de 8 días. Bendiciones.